Hola y gracias por estar ahí desde el principio, toda la gente que esté ya entrando en este directo de divulgación de hoy. Bueno, voy a preparar la música que suene de fondo. Vale, debería sonar ya muy de fondo, pero debería estar sonando. Y lo dicho, gracias por entrar, toda la gente que estéis ya entrando. También a la gente que está viéndolo en diferido, si hay gente que está viéndolo esto pues no en directo. Recuerdo que siempre dejo los directos en destacados en Twitch para la gente que quiera verlo. Y eso, gracias a toda la gente que estáis por el chat ya. Y nada, voy a ir empezando. Me voy a ajustar un poquito el volumen para que suene un poquito más alto. Vale, así. Suena muy, muy suave, no me gusta que suene mucho más alto. Vale, lo voy a dejar así. Y eso, mientras va entrando gente en el directo, bueno, como veis, hoy vamos a hablar sobre redes sociales, que es un tema muy recurrente en el canal. Y en este caso, sobre un experimento que se hizo sobre cómo afecta dejar de usar redes sociales. En este caso lo llaman desintoxicación digital, digamos, este concepto. El estudio o experimento que os voy a comentar es justo el que está aquí al lado de la cámara, que veis ahí escrito. Ese podéis buscarlo por internet. Yo siempre recomiendo leerlo si tenéis más curiosidad, porque ahí es donde viene todo, para comprobar que no os estoy engañando. Y os comentaré pues, lo que he encontrado más interesante del artículo. Y luego pues me comentáis cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que os haya gustado más del artículo, qué cosas se pueden ver que no se hayan visto en el artículo, porque mm, lo que más me gusta de este artículo es que no esperaba algunos resultados. Y eso dice bastante. Entonces, aún hay poquita gente, pero voy a empezar a hablar sobre el artículo ya y luego podemos volver para atrás, porque realmente son poquitas cosas lo que voy a comentar sobre esto, sobre el experimento. Lo más básico, y vamos a volver a lo mismo y retomaremos, pues en la presentación esta que he hecho, volveremos sobre cosas, ¿no? Entonces creo que puedo ir comentándolo ya y cualquier duda la volvemos atrás. Entonces, este experimento, ¿en qué constaba? Vale, pues básicamente voy a empezar y eso, cualquier duda que tengáis podéis preguntarla por el chat y lo vamos viendo. Vale, se hizo un experimento en el que hubo 86 personas que se dividieron en dos grupos, digamos, como el modus operandi de muchos experimentos. Eso, bienvenida Alba, David, toda la gente que estés por el chat, ¿qué tal? Estoy comenzando aquí a hablar de este experimento. Bueno, vuelvo a la portada inicial para la gente que esté entrando. Vamos a hablar sobre redes sociales y salud mental, que de hecho es un tema que creo que a Alba seguramente le interesa bastante, que lo hablamos alguna vez. Y estaba hablando de que es un experimento en el que hubo 86 personas. Luego hay un detalle sobre estos participantes que lo voy a comentar al final y no ahora mismo, porque es un detalle que es importante, pero que prefiero omitir por lo que luego os diré. Así que os dejo ahí con el hype hasta el final. Vale, son 86 personas. ¿Y qué hicieron? Son personas que utilizaban redes sociales o que utilizan redes sociales como la mayoría, ¿no? Una media equiparable entre ellos. Personas de diferentes edades, diferentes formaciones. Y lo que hicieron fue dividirlo en dos grupos. Un grupo de personas que sigue haciendo un uso normal, eso que sería un grupo de control, para entendernos, o sea, el uso que hacemos diariamente de redes sociales durante 14 días. Mientras que en el otro grupo desinstalaban las aplicaciones de redes sociales y no utilizaban redes sociales en absoluto durante 14 días, ¿vale? En este caso se dividían los grupos y se le pasaban cuestionarios que os voy a enseñar ahora. Una serie de cuestionarios para medir cosas de salud mental y otras cosas. Se hacía tanto antes del experimento como al final del experimento una serie de preguntas, de cuestionarios y demás. Y también durante. Entonces aquí os enseño un poco en resumido lo que hicieron. Midieron 5 cosas principales, que son las que veis aquí. Y luego de forma diaria otras 4. La primera que aparece ahí es el uso problemático del smartphone, que es como lo llaman ellos. Lo he dejado tal cual, smartphone. Realmente es el uso problemático del móvil, ¿no? Este concepto, básicamente, sería la relación que tienes con el móvil, ¿no? Es decir, hasta qué punto dependes de él o no eres capaz de estar sin él. Hay un cuestionario, digamos, preparado para medir esto en particular.
se hicieron cuestionarios sobre depresión y ansiedad para ver en qué, o sea, cómo puntuaban las personas en eso, en ansiedad o depresión y demás. También el FOMO, el famoso FOMO, que hoy en día es un concepto más conocido, o sea, el término FOMO, ¿no? Que es el miedo a perderse algo. Gente que... Yo tengo este recuerdo, ¿no? De gente que se compra la entrada para un festival de música por el FOMO, ¿no? Y luego a lo mejor se arrepiente, cosas así. Pero bueno, el tema del FOMO es eso, el miedo a perderse algo. Se medía también la soledad y la percepción de la imagen corporal propia, ¿no? De la imagen a nivel de cuerpo. Esto se medía antes y después del experimento, para ver un poco cómo iban fluctuando. En base, pues eso, a lo que decíamos, ¿no? En el grupo que, sobre todo, para ver qué pasaba en el grupo que dejaban de usar redes sociales. Y también se medía en el otro grupo para poder compararlo. Y de forma diaria se controlaba pues, el estado de ánimo, el tiempo que usaban la pantalla y el nivel de soledad y FOMO a nivel diario. Bueno, igualmente cualquier cosa, cualquier duda que tengáis podéis preguntarlo sobre la marcha y lo vamos viendo, ¿vale? Por si a lo mejor hay alguna cosa que no me explico bien. Pero medían este montón de cosas. Tenían los grupos y le pasaban estos cuestionarios. Entonces, antes de ver qué encontraron, o sea, qué se sacó en claro, hay una cosa que es para mí importante y es que en este primer punto de uso problemático del móvil, de smartphone, ¿vale? Vio que estaba asociado a más depresión, ansiedad y FOMO, que son las otras cosas que vimos ahí. Se vio que cuanto más puntuaba la gente en eso de... consideraba, ¿no?, ese uso problemático del móvil, es decir, son conscientes de ese problema que tienen, por decirlo así, esa dependencia, pues estaba asociado también a mayores puntuaciones en ansiedad, depresión y FOMO. Esto es, digamos, no es resultado del experimento, porque no estamos viendo qué pasó después, ¿no? Esto es, digamos, una cosa que encontraron que quiero destacarla. Entonces, podéis poner incluso en el chat qué creéis que se encontró. Es decir, qué diferencia hubo entre estos grupos. Podéis pensar. A mí me sorprendió, hubo cosas que no esperaba, realmente. Había dos grupos, como os digo, y se medían estas cosas. Entonces, ¿qué encontraron? Vale, yo os voy a resumir lo más... digamos, lo más importante de lo que encontraron. Primero, se encontró una reducción del tiempo de pantalla. En este caso, es lógico que se encontrase una reducción del tiempo de pantalla en el grupo que no usaba redes sociales en comparación con el otro, o sea, usaba menos tiempo de pantalla. Y es lógico porque ese tiempo que no entras en redes sociales no lo está sustituyendo por otra cosa. O sea, puede ser que haya gente que lo cambiase pues por ver series en el móvil, para entendernos. Pero al final se vio que usaban menos tiempo de pantalla. Esto no quiere decir que sea bueno per se, es decir, no es ni bueno ni malo. ¿Por qué? Porque dijeron, o sea, en el estudio decían y vieron que el tiempo de pantalla no está asociado a esa depresión, ansiedad o FOMO, como si lo estaba, que sea un uso problemático, que es lo que vimos antes. Es decir, que veas mucho tiempo pantallas no es per se no fomenta o no está relacionado con esta depresión, ansiedad o FOMO. Es decir, el uso de pantallas per se. ¿Vale? Eso que encontraron aquí en este experimento. Y a mayores que encontraron, que esto es, digamos, el punto más importante para mí. Y es que vieron que en el grupo que dejó de utilizar redes sociales hubo una mejor percepción y satisfacción corporal, digamos. Una mejor percepción de la apariencia ante el espejo y en este sentido, ¿no? De la imagen corporal. En comparación con el grupo que no usaba las redes sociales. Esto tiene sentido, y luego lo podemos debatir. ¿Me podéis decir por qué creéis que pasa esto? No os lo voy a decir. ¿Por qué? ¿Qué dicen las personas del estudio? ¿Por qué creéis que en el grupo que deja de utilizar redes sociales muestra una mayor satisfacción con su cuerpo? Esto sí que se vio, digamos. Ojo, en este caso hubo mejoras en los dos grupos. Es decir, el otro grupo, el grupo control, también mejoró su satisfacción personal y luego vamos a ver por qué pudo pasar. Pero hubo mejoras en los dos, pero en el grupo que no usa redes sociales fue mayor, digamos, la diferencia o sea, hubo una diferencia grande. Y luego, en el tema de depresión, ansiedad, FOMO y soledad, también pasó que mejoraron en los dos grupos, pero, claro, al mejorar la depresión, ansiedad y FOMO y soledad de manera parecida en los dos grupos, sí que se puede concluir o se puede establecer que no fue esa mejora por estar sin utilizar el móvil.
Es decir, hubo esa mejora y luego podemos debatir por qué. Porque también lo hacen en el experimento, ¿no? Al final. ¿Por qué ocurrió eso? Lo que podemos decir es que no fue por los días de estar sin móvil. Y a mí esto me sorprendió. Yo esperaba que el dejar de utilizar las redes sociales impactarían en esto y habría una mejora, digamos, en esos síntomas. O sea, que estaría mejor, digamos, la gente que no utilizaba las redes sociales que las que sí utilizaban. Digamos, es algo que yo tenía preconcebido o un poco tenía esa idea. Y esto es una demostración de que, por mucho que por lógica yo pensase eso antes, lo que se ha visto aquí no es eso. Luego también podemos entrar en cosas de hasta qué punto esto realmente es representativo. Que esto es, digamos, una de las cosas que yo más voy a hacer hincapié. Son 86 personas en total en el experimento. Y vimos que, os voy a enseñar otra vez, son dos grupos de 35 y 51. Esto es representativo, vosotros dad vuestra opinión. Realmente lo vamos comentando. Y lo mismo con en este caso del FOMO y soledad diaria. También había... en este caso no había diferencias entre grupos. Sí que aquí fluctuaba más, o sea, no es que hubiese una mejora, sino que esto se veía más fluctuante. Es decir, se vio que había días que estaba mejor, días que estaba peor, en ambos grupos. De manera que tampoco se puede concluir que fuese porque estuvieron sin redes sociales. Entonces, como conclusión, así principal de lo que hemos visto es que dejar de usar redes sociales durante 2 semanas, en este caso, vio que se redujo el tiempo de pantalla. Esto es una evidencia que tampoco, es decir, tampoco afecta en nada, porque vimos que no afecta a niveles de depresión y demás. En lo que sí que hubo una mejora es en la satisfacción con la imagen corporal. En eso sí, o sea, en eso sí que se ha visto una mejora y eso es lo que, digamos, lo que destacamos de diferencia. Sin embargo, no hay diferencias en lo que decíamos, ¿no? En la depresión, ansiedad y soledad, debidas a estas 2 semanas. Entonces, bueno, ahora, como siempre, voy a cambiar la pantalla para dejar aquí unas preguntas y ver un poco qué pusisteis. Claro, es que es extraño que mejoren ambos grupos. Ahora lo vamos a ver. Gracias. Gracias, Alba. Bueno, de hecho, fijaos, Fijaos cómo soy que... Uy, espera, un segundo. Hice una presentación grande, como visteis, y ahora en este formato con el chat tengo también, por si, digamos, lo necesitaseis o lo requirieseis, ver cada cosa aquí en formato cuadrado. Veis que encaja todo en este cuadradito, ¿vale? Lo he preparado también pues para que lo tengamos, por si queremos ver alguna cosa en concreto. Si hay alguna diapositiva o lo que queráis de ver, lo podemos ver en este tamaño. Claro, primero, hay varias cosas interesantes. ¿Debería ser el mismo número de personas en cada grupo? Pregunta de Alba, muy interesante. El tiempo es poco, 2 semanas también. Y es lógico que pensar que la gente que no los usa mejore. Claro, que eso tiene que mejorar en ambos grupos. Vale, pues mira, ahí justo son cosas que yo me pregunté. O sea, lo que estoy preguntando yo me lo pregunté tal cual. Pregunta de David Cova. Es extraño que mejoren en ambos grupos. ¿Por qué dicen que mejoran? O sea, ¿qué dijeron en el experimento? ¿Por qué mejoran la depresión, la ansiedad y esto a ambos grupos? Vayamos por partes. ¿Por qué dicen esto? Uno de los motivos dicen que puede ser que hay que tener en cuenta una cosa. Esto no es un caso, imaginaos, de que de repente te están quitando las redes sociales contra tu voluntad o que hay un apagón y te quedas desconectado. Es que gente voluntariamente participa en un experimento en el que se estudia y hacen cuestionarios, como os dije, de temas de redes sociales. Entonces, la gente que está en el grupo control, que también es voluntaria en este sentido, dicen que puede ser que, aunque no están en la condición de no usar redes sociales, al estar implicado en un experimento de este sentido, ya digamos que pueden tener esa motivación de cara a querer dejarlo o querer usar menos o estar proactivo de cara a ser más conscientes de su salud mental. Entonces, en ese sentido puntuarían que están, digamos, mejorando por el hecho de estar participando activamente. Ese es uno de los problemas para mí de este estudio, que es la representación que puede tener, porque no es lo mismo que tú, por ejemplo, imagínate, Alba, David y yo, vamos a un experimento de redes sociales, de cómo nos afecta a nivel de salud mental, y estamos activos. O sea, no es lo mismo que si de repente nos quitan las redes sociales de golpe. Que es un poco, a mí lo que me está pasando estos días con el teléfono, que estoy sin número de teléfono, no es redes sociales, o sea, me está generando una ansiedad que sería lo más comparable, o sea, sería más representativo. Que de repente te la quiten, sin que tú controles nada.
Entonces, en el primer caso de por qué mejoran ambos grupos, dicen que puede ser por esto. El mismo número de personas, tal cual. Álvaro dice muy bien, mira, son 86 personas y son 35 y 51. Claro, para mí es una diferencia bastante grande. ¿Por qué? Porque si me dices que hay una diferencia de 16 personas en un experimento en el que son 1000 personas por un lado y 1016 por otra, pues no es tanto en porcentaje. Pero es que claro, aquí estamos hablando de que es casi un 50% más de uno a otro. O sea, no llega prácticamente. Entonces, para mí es una muestra muy... Aparte de que es muy pequeña, hay diferencia entre grupos como para poder comparar. Porque... O sea, ¿esto por qué es importante? Porque si hay... Imaginemos, 5 personas, 5, que puntúan muy alto en una cosa, puede desvirtuar un poco los resultados. Entonces, esto puede ser... debería ser mejor, para mí mejorable en eso. Y el tiempo también, realmente. Son 2 semanas solamente. Quizás si durase más, veríamos más diferencia en lo que decíamos antes. Es decir, si fuese más tiempo, veríamos diferencias en depresión, ansiedad, FOMO y soledad. Claro, es que con 2 semanas solo quizá hubo mejora en los dos y no dio tiempo a ver una diferencia. Que eso es una de las cosas que también me planteé yo. O sea, como dijo Alba, que no da tiempo a ver más. Exacto, yo diría que yo igual, querría una diferencia más grande y sí que veo eso, de que para mí es poco tiempo. Lo que hicieron, claro, eso no lo conté. Después de estos 14 días de experimento, estuvieron 14 días de seguimiento. Digamos, viendo cómo puntuaban. O sea, después, el efecto que tuvo, digamos, que dejó. Pero yo creo que se mediría mejor con más tiempo. Que a lo mejor no, ¿eh? Y claro, esto no estamos viendo los datos en bruto. A lo mejor a partir de cierto día baja, digamos, la ansiedad y ya se estabiliza porque como que te acostumbras. O sea, es posible, ¿eh? Vale, un segundo. Bueno, he puesto estas preguntas aquí un poco a nivel de referencia por si no había ideas. Que es, si esperabais que hubiera una mayor mejora al no usar las redes sociales. Es decir, claro, hemos visto que solamente hay en la satisfacción de imagen corporal. Solamente. Que, claro, esta es otra de las preguntas. ¿Por qué creéis que hubo esta... O sea, ¿qué es el factor diferencial para que se produjese esto? Que también es otro tema. Por ejemplo, a mí me sorprende que haya una mejora en la satisfacción de imagen corporal más en un grupo que en otro y que esto no se vea en la depresión, ansiedad o soledad. Porque la insatisfacción con la imagen corporal lo que suele generar es sentimientos negativos, ¿no? Es decir, es un poco raro o... No sé si a lo mejor hay que medir más cosas o no sé. Es decir, para mí está muy vinculado porque al final me cuesta imaginar un momento en el que tengas insatisfacción con tu cuerpo muy alta, pero no tengas ansiedad por ello. Entonces ahí, para cosas que son muy automatizadas con las redes sociales, pasas gran parte de tu tiempo y a lo mejor se podría invertir en ocio y tiempo de calidad de tiempo libre de calidad. Sí, o sea, es decir, en las mejoras que puede tener las redes, el no usar redes sociales, claro, aquí no midieron, por ejemplo, en qué dedicaban el tiempo, ¿no? En el resto de cosas. Es posible que la gente que usa redes sociales no utilizase el tiempo para tiempo libre de calidad. Claro, que no lo sabemos, es decir, no sabemos en qué sustituyó. Pero el tema de la satisfacción, ellos, por ejemplo, lo que dicen es que es lógico, cae de cajón, pero como vemos a veces no siempre es así. Y es que al reducir la comparación social que hay en redes sociales, viendo lo que proyectan las otras personas filtrado, porque son muchas veces con filtros, en las fotos en las que mejor salen, afecta a tu propia percepción corporal. Tú te ves en tu espejo, con mala luz. O sea, yo aquí tengo una luz que no es tan buena como me gustaría, pero lo intento. Claro, tú te ves después de levantarte mal y esa comparación dejas de tenerla. Y que mejora la satisfacción con la imagen corporal por esas redes. Porque esto lo hablamos en algún momento también. O sea, esta semana vimos una noticia de una neurocientífica que hablaba de que realmente las redes sociales tienen el problema de que nos permiten mantener contacto con mucha gente que no conocemos, con muchísima más cantidad de gente que lo que haríamos en cualquier otro momento de la humanidad, y con gente con la que hace muchos años eso, que conocimos y que seguimos manteniendo contacto, realmente viendo así. Entonces, claro, tú si ves a miles de personas en tu red social, tú en otra época no te compararías tanto.
te comprarías pues con el guapo de clase, con la guapa de clase, con gente, digamos, más cercana, más humana, sin tanto filtro, porque al final tú puedes maquillarte, pero no es tanto como eso, ¿no? Entonces, en este sentido, a nivel de satisfacción de imagen corporal, o sea, sí que lo explican y tiene todo el sentido. ¿Cómo afecta esto? Yo creo que con más tiempo se podría ver efecto en la ansiedad y depresión. De hecho, seguramente hay estudios más largos o con más población o en diferentes contextos y demás que pueda ser que haya efecto. Claro, esto hay que tener en cuenta. Esto es un experimento. Muchas veces ese tipo de experimentos, en unos se encuentran una cosa, en otros otra, y al final normalmente se establece como la verdad, voy a poner muchas comillas, como la tendencia en lo que es, digamos, el patrón que se encuentra en la mayoría, ¿no? Porque si hay muy pocos casos que se produce algo y en la mayoría no ocurre, normalmente hubo algo ahí que explica esa diferencia. Pero ya no solo a nivel corporal, sino de formas de vida. También, sí. Exacto, sí. Que eso realmente aquí no se midió. Es decir, eso serían, mira, una de las preguntas que por ejemplo, aquí es, ¿qué otras cosas probaríais o qué preguntaríais más? Por ejemplo, a nivel de estilo de vida, a nivel de felicidad, porque hay esa proyección en redes sociales de una vida muy feliz, ¿no? Bueno, de hecho, Alba siempre habla de la Alba mejorada, ¿no? Ese tipo de personas que dices tú, Dios, es que tiene una vida de ensueño, que sí, que posiblemente tengan una vida increíble, pero siempre va a estar muy... O sea, vas a estar viendo la parte buena. O sea, en todas las vidas hay cosas malas. Hola, ¿qué tal, Andreita? Que aproveche, gracias por pasarte. Y bueno, y esto, toda la gente que estáis por ahí, podéis preguntar cualquier duda. Pues si no estuvieseis viendo desde el principio. Se transmite esa imagen de felicidad, de productividad, de superación, de éxito. Y esas cosas aquí no se midieron. En este caso medían, en salud mental, pues medían eso, ¿no? La depresión, la ansiedad y demás. Pero esas otras cosas se podrían medir perfectamente, porque las redes sociales pueden impactar en eso. Es que en realidad, las redes sociales, o sea, este estudio está bien, pero se queda corto en algunas cosas. A ver, no pretende abarcar todo, que al final no es el objetivo. Pero es que las redes sociales, esto lo hablamos mucho aquí en el canal, tienen un impacto mucho más grande del que parece. ¿Por qué? Porque es algo que está todos los días en nuestra vida. Mucha gente, si ves lo que haces cada día, en las horas, ¿no? De hecho hay aplicación en el móvil, ¿no? Puedes verlo muchas veces. Pero tú siempre pudieses medir, verías, dormir 7, 8, 6 horas. Trabajar, la gente que trabaja o estudiar, tantas horas. Y si ves el tiempo en redes sociales, es que es un tiempo lo suficientemente grande al año, o sea, si vas día a día al año, como para ver cómo afecta, o sea, en todo. Afecta en cómo piensas, incluso. Aquí ya os digo, afecta a nivel... Aquí lo que podemos sacar de esto es que afecta a nivel de satisfacción corporal. En este caso no vieron si afecta o no a depresión, ansiedad o soledad de nivel particular. Pero es que puede afectar en tantísimas cosas que por eso me parece importante el tema de las redes sociales. Y os digo, esto lo hablamos mucho en el canal. Porque, de hecho, también hice hincapié en el tema de las pantallas. Porque a veces se habla de que... De hecho hay experimentos, pero eso tengo que leerlos, porque a mí me suena... El tiempo de pantalla. El estar delante de pantallas, he visto muchos titulares y gente que da bombo y demás. Estar viendo una pantalla, per se, que sí produce problemas a nivel de que no te desarrolles cognitivamente de esta manera o de esta otra manera. Aquí no he encontrado nada de eso a nivel de depresión, ansiedad y FOMO. Y para mí, tengo que leer esos artículos, esas investigaciones, pero para mí me cuesta visualizar que eso pueda ser verdad. ¿Por qué? Porque la pantalla en sí es un medio, es decir, lo importante es lo que ves en la pantalla. Entonces, tú si estás viendo, tú si estás 14 horas al día viendo documentales, leyendo libros en pantallas, o sea, enriqueciéndote con el contenido, a mí me cuesta creer que esa persona entre dentro del rango de las pantallas producen un deterioro cognitivo. O no, digamos, o afectan porque no son igual de listas, para entendernos de forma coloquial. Me parece meter todo en el mismo saco, como pasa con los videojuegos, ¿no? De pantallas, videojuegos, redes sociales, internet, hacen como un popurrí, cuando realmente hay que tener en cuenta que
el factor que hace que las redes sociales sea más peligroso o más que hay que tener cuidado, eso es lo que justo comentaba Alba o veíamos aquí. Y es en el aspecto social, sobre todo. ¿Por qué? Porque tú en redes sociales recibes feedback de me gustas. Tú cuando estás viendo una pantalla, una serie, no. Tú en las redes sociales ves a gente que conocías o que conoces o que no conoces porque te gustaría ser con filtros de cómo son, te comparas. Tú cuando estás leyendo un libro en una pantalla o jugando un videojuego de un dibujito, no. O sea, es un poco a lo que me refiero. El elemento de comparación social, que de hecho hablan en este estudio. La comparación social es súper importante, sobre todo en la adolescencia. Y eso lo veíamos en clase, la gente que estuvimos en clase, pues eso, cualquier persona prácticamente siempre había comparaciones, ¿no? Y esto es el elemento clave, o sea, el elemento del feedback del me gusta, a nivel de autoestima, o sea, una persona que tenga... eso pasaba en mi época, hablo como si fuese muy viejo, en el 20, que de aquella era, de una persona que tiene muchas visualizaciones en su perfil, es como, ¡buah! Socialmente la veías como a otra escala, o sea, afecta a ese nivel. Entonces, para mí hay que entender que el elemento de las redes sociales no es por ser una pantalla y no es por ser digital, sino es por el alcance que tiene, la facilidad de uso que tiene, porque puedes usarlo muy fácilmente y tenerlo. Y está el diseño, además, de las últimas redes sociales, ¿no? de los reels y eso, que te hace que te estés enganchando con ese ciclo de dopamina. Luego está el tema de la multitarea. Hay una tendencia, no sé si solo es en nuevas generaciones, que mientras están viendo una peli están con el TikTok. También, o sea, eso es otro que, bueno, claro, si el tema de la atención da para mucho. Porque, bueno, de hecho, en los vídeos de VSico, si entráis, los que más visualizaciones tiene son justo los de percepción y cosas así de atención también. Con la multitarea, yo creo que esto no hace falta casi decirlo, pero con la multitarea pierdes efectividad en cada cosa que haces. Entonces, si estás haciendo dos cosas al mismo tiempo, vas a hacerla menos eficientemente que si haces una. Digamos, si quieres prestar atención, hacerlo bien. Estar en ese estado de flow, que es lo que hablamos alguna vez, ¿no? De estado de flow en el que estás con la atención plena. Precisamente, atención plena. Claro, sí que hay un asterisco de un punto positivo en estar entrenado en multitarea. Y es en, por ejemplo, profesiones en las que necesitas estar en multitarea. Por ejemplo, controladores aéreos, conductores de autobús o de profesionales, que tienes que estar atentos a la carretera, pero a muchas cosas, a señales, a si hay alguna persona que te dice algo, y ser capaz de manejarlo. Pero claro, salvo esas cosas así puntuales, sí que puede estar generando, digamos, una tendencia de dispersión de dopamina más rápida sin centrarse tanto en un contenido, en este caso de ocio. Claro, si hablamos de ocio, bueno, es que esa es otra. Y viendo una peli, TikTok, ¿no? Que estamos hablando aquí justo de ocio. De que los contenidos largos se vean menos. Digamos, el efecto que hay de las noticias de leer el titular, pues está pasando a vídeo también. Veo un clip. Yo si dura más de tantos segundos no lo veo. Claro, eso es malo. Eso sí que es malo a nivel de lo que decía antes, de cuando haya un experimento, alguna cuestión de cómo las pantallas pueden afectar a nivel de desarrollo cognitivo o a nivel de razonamiento y demás, no lo veo tanto, pero en este sentido sí. ¿Por qué? Porque cualquier argumento, cualquier argumentación de cualquier tema, como estamos intentando hacer aquí entre el chat y tal, que tampoco es algo súper elaborado, pero requiere un poquito de tiempo. O sea, un poco. Y claro, en este caso no. En este tipo de contenidos, pues estás viendo una película, estás con el TikTok y estás hablando por WhatsApp con 3 personas, no estás atendiendo a la película, porque realmente, por ejemplo, en una película normalmente hay mensajes que te quieren transmitir. Mensajes que ves y mensajes que no ves y que necesitas atención plena. Y no, digamos, no te acostumbras a prestar atención plena a una cosa. Y eso puede hacer que no seas capaz de entender argumentos y generar, entre comillas, una generación o una sociedad más... no quiero decir tonta, pero se entiende, ¿no? Sin capacidad de estar atento a un argumento que al final explica algo importante, porque las cuestiones importantes suelen ser más rápidas que unos segundos. Yo, de hecho, por eso me cuesta tanto hacer clips cortos, porque, mira, yo todo esto que llevamos aquí media hora, y no es tanto tiempo realmente, podría ser mucho más, se puede resumir en
dejar de usar redes sociales 2 semanas mejora tu imagen corporal. Punto. Ya está, lo digo. Y eso es el titular y se resume. Pero es que aquí estamos... realmente en el fondo desgranamos lo que hay de fondo. Y... A ver, puede ser también que para otras generaciones más mayores piensen que esta forma de comunicar que es una basura y que hay que leer en papel porque esto no estamos argumentando bien. Y que los que hacían debates hace años pues nos ganarían porque son mucho más pro. Pero no sé, en este caso ya te digo, y si hablamos de temas de consumo, por ejemplo, de ocio y demás en redes sociales, es que... no es que tenga algo personal contra redes sociales, a mí me parece que han cambiado la sociedad muchas cosas. Entonces, tienen cosas potencialmente muy buenas. De hecho, YouTube mismo es una red social. O Twitch es una red social. Y de hecho, esta interacción es posible gracias a ser una red social. Pero las redes sociales en el sentido, por ejemplo, los TikTok, tipo Instagram, sobre todo más visuales. Y bueno, Twitter también hay un elemento grande de toxicidad, ¿no? Llevan una serie de cuestiones a nivel social, a nivel... eso, de lo que estamos comentando, todo lo que estamos comentando, que para mí está infravalorado. Es decir, se hacen cada vez más hincapié, pero yo os digo, yo veo que las demandas que hay son bastante... O sea, mezclan muchas cosas y no me mola tampoco, no me mola, yo os digo, que se mezclan pantallas y ya está. Quitar las pantallas. Las pantallas no es el problema. O sea, el problema no es una pantalla. Que sí, que es verdad. Para mí es matar moscas a cañonazos. Quitando las pantallas, quitar las redes sociales. Porque no hay redes sociales sin pantallas. Pero claro, estás quitando lo bueno que pueden tener las pantallas. Y eso que decíamos, hay muchísimas cosas buenas que pueden tener las pantallas. Entonces, por eso me parece... Eso, matar moscas a cañonazos. Bueno, las preguntas que puse antes, ¿qué otras cosas probarías? Bueno, hemos hablado, ¿no? De otras cosas que se podían medir, impacto en otras cosas. ¿Qué más os llama la atención? A mí yo os digo... bueno, me faltó decir una cosa. Lo explican en el estudio por qué lo hicieron. Lo explican, aunque yo no termino de convencerme que lo hagan así. Y es... De las 86 personas, fueron todas mujeres. ¿Por qué no me parece una buena opción? Y luego os explico su justificación. No me parece una buena opción porque para hacer representativo, esto más representativo, deberéis haber mezclado. Mujeres, personas de todo tipo, de todo tipo de género y de raza, bueno, lo que sea, ¿no? De etnias y tal. Entonces, reducirlo a solo un grupo, pues para mí lo hace menos representativo. ¿Por qué lo hacen? Este estudio realmente medía varias cosas. Esta es la parte, digamos, que se hicieron este artículo, pero era un estudio más grande. En otros medían cosas de gaming, bueno, en diferentes partes, ¿no? Dicen que utilizan solamente la muestra de mujeres porque es un problema que afecta fundamentalmente a mujeres en el aspecto de la satisfacción corporal. Y efectivamente, seguramente si haces una encuesta de cuáles son, digamos, los principales problemas a nivel de que te generan el impacto de redes sociales, a los chicos se ve que en la satisfacción de imagen corporal no les afecta tanto. Entonces, me da la sensación de que como si meten chicos aquí, le bajaría, digamos, la mejora no se vería tan grande porque no afecta menos, porque a los chicos, digamos, no le impacta en eso, sino en otras cosas, porque impacto hay. Pues digamos que los quitaron. Entonces no me gusta en ese sentido que hubiesen hecho eso así. No me parece representativo. Porque, bueno, además que dicen eso. Y claro, yo no fui a leer el artículo en el que se basan, pero quiero ver la evidencia también de que sea así. Es decir, porque los problemas de autoimagen no son exclusivos de un género, ¿eh? Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Que de hecho, los trastornos alimenticios suena mucho, por ejemplo, en chicas, pero hay muchísimo en chicos. Igual que, por ejemplo, el tema de suicidios. Se habla mucho de que es mayor en hombres, pero es que en suicidios, esto lo hablamos muchas veces, lo hablé en los vídeos que hice en el directo. Suicidios, esos son los consumados. Los intentos de suicidio son mayores, por ejemplo, en mujeres. Hay una serie de cuestiones que a veces se tienen ahí y que se hacen un poco pues a conveniencia. Y es que no me gusta del todo. ¿Qué tal, lingua? Bueno, eso, que aproveche y
Y nada, estamos aquí hablando sobre la conclusión del artículo. Un poco, después de 2 semanas sin redes sociales, ¿qué se encontró? Y se ha visto pues que hay una mejora en la satisfacción de la imagen corporal. Estábamos comentando pues también eso, comentamos qué cosas hubiesen sido mejor en el experimento, que es tener una muestra más grande, porque realmente, como veis aquí, eran poquitas personas. Que hubiese medido otras cosas. Y bueno, también si hay alguna cosa que no haya comentado es decir, del experimento que os echéis en falta o así, pues os podéis preguntar, ¿eh? Pero vaya, que en resumen, básicamente hicieron una serie de cuestionarios midiendo depresión, para como veis aquí, depresión, ansiedad, soledad, una serie de cosas, y vieron que en el grupo que dejaba 2 semanas de utilizar redes sociales, la mejora en comparación con el otro grupo es en la satisfacción de imagen corporal. Para mí falta tiempo, o sea, requeriría más tiempo. O sea, con 2 semanas yo creo que a lo mejor no se ve tanto. Y el detalle que os decía antes, que para mí es también muy importante, en este tipo de estudios es un problema que es la generalización, porque claro, es gente que voluntariamente va a dejar las redes sociales. Para mí no puedes sacar de este estudio una conclusión de, por ejemplo, una madre que le quita el móvil a su hija porque está muy pesada, está todo el rato con el móvil y le quita el móvil. O sea, el nivel de ansiedad de esa niña no es comparable aquí. Porque esto es gente que va voluntariamente a... Estoy 2 semanas sin... Sí, a nivel de satisfacción de imagen corporal. En el otro no hay, ¿eh? O sea, yo os digo, o sea, en depresión, ansiedad y soledad no se ven efectos. Pero en el otro sí. O sea, en satisfacción de imagen corporal sí que se observan efectos. Claro, con más semanas posiblemente hubiese mejoras o efectos. Y realmente para mí, os digo, sería más... Lo que pasa es que es más difícil de experimentar. Sería ver qué nivel de ansiedad hay en las personas en las que no es bajo su voluntad de ir a retirarse de las redes sociales, sino que fue a la fuerza. Entonces ahí es donde sería el problema. O sea, ahí es donde se podría ver la realidad, ¿no? Vale, pues imaginamos, estamos David y yo, y yo no pierdo las redes sociales y en su móvil sí, porque se rompe, de repente. Conseguir ver la ansiedad que teníamos antes, durante y después de ese tiempo. O sea, ahí es cuando se vería y no hay manera de que las tenga, ¿no? Y que antes, digamos, estuviésemos en el mismo nivel para ubicarnos de consumo, ¿no? De redes sociales. Porque aquí el problema es ya está en el propio diseño de ir voluntariamente a un experimento, que para mí le quita validez. No es, o sea, no es por atacar al artículo, que si lo queréis, se lo podéis leer, es este de aquí. Que saca conclusiones guays. Es decir, hay cuestiones que ya se ven que incluso yendo voluntariamente, pues eso, que hay una mejora en la satisfacción personal. Es precisamente al haber... Es una de las cosas que dicen. Al ser personas que van voluntariamente, por eso es lo que comentan, que es posible que afecte a que no se observa una diferencia entre los grupos en depresión, ansiedad y soledad. Porque es gente, claro, la del grupo control, que no le quitan las redes sociales, también está yendo a hacer un cuestionario que le preguntan sobre su ansiedad, sobre su depresión, o sea, bueno, no le preguntan así, digamos, sobre su depresión, pero cubre un cuestionario en el que luego se mide, ¿no? Y se compara los síntomas de depresión, ansiedad o lo que sea. Claro, es gente que está activamente yendo a un cuestionario que sabe que es sobre temas de salud mental, que sabe seguramente sobre redes sociales, porque seguramente en los cuestionarios hay preguntas sobre cómo te afecta, o sea, eres capaz de no utilizar tu móvil, o cómo te afecta. Porque hay una cosa, que es lo que decíamos antes, que es esto de uso problemático de smartphone, que esto es lo que se pregunta y que se vio que las personas que puntúan alto en este cuestionario, es decir, que les cuesta despegarse del móvil, que les genera, lo tienen siempre encima, están socializando y lo tienen encima de la mesa y están pendientes y miran cada minuto el móvil, cosas de ese estilo. Se ve que justo esas personas puntúan más alto en los ítems o en las preguntas de ansiedad, depresión y FOMO, que son, digamos, de las que están aquí y las que coincide. Entonces, claro, aquí las personas que no están en el grupo experimental
tienen mucha conciencia de que va el experimento. Entonces, yendo voluntariamente y sabiendo de qué va el experimento, es posible que estén implicados en, oye, mira, pues yo justo estoy, que tengan esa intención de a lo mejor dejar de utilizar redes sociales y demás. Es un poco lo que dicen para explicar por qué no hay esas diferencias. La clave sería, como os digo, si pudiésemos controlarlo o medirlo de alguna manera, verlo en el día a día, ¿no? En un gran hermano, para entendernos, pues poder comparar. Pero obviamente eso es muy difícil o prácticamente imposible. Podría hacerse, pues, a posteriori, ¿sabes? Por ejemplo, medir durante el apagón, o sea, cuánto usabas redes sociales, durante el apagón tuviste mucha ansiedad, a qué se debía, intentar hilar a posteriori, hay algo así, cosas así. Seguramente hay otros experimentos que prueban otras cosas que son también interesantes, pero bueno. En resumen, hay evidencia de que en las redes sociales dejarlas al menos o usarlas menos puede mejorar la satisfacción con la imagen corporal. De manera que yo fomento a usar menos las redes sociales. No digo que no las dejéis completamente como en este caso. Aquí lo que hacían es desinstalar las aplicaciones durante 2 semanas del móvil y no utilizaba redes sociales. Era un vacío total. Pero bueno, en este caso se ha visto esa mejora y seguramente en otros estudios, experimentos se vienen otras cosas. Porque como comentaba borrando Insta, a ver, que realmente hay que ser consciente de que al final sí que aporta cosas, porque, por ejemplo, yo para publicitar los directos y demás lo utilizo. Pero que en realidad es algo que es prescindible. Es decir, es una cosa que ahí seguramente sería interesante ver algún otro estudio sobre la adicción a las redes sociales. Porque aquí no hablamos de adicción, no estamos hablando de adicción. O sea, seguramente una persona adicta no ha llegado a participar en el estudio. Que estos son todos los problemas, ¿no? También aquí participa gente que está activamente dispuesto a dejar las redes sociales. No está personas que estén enganchadas, que ni se planteen dejar las redes sociales, ¿no? O dejar de usarlas. Entonces, bueno, es otra de las cosas que también estaría interesante ver. ¿Qué pasa? Que interesantes hay muchas cosas. Entonces no abarca todo. Obviamente este experimento abarca lo que puede. Y bueno, no sé si tenéis alguna cosilla, alguna duda más sobre esto. De redes sociales hablamos mucho en los directos de diario. Sobre todo enfocándolo en, como os decía antes, ¿no? De que muchas veces se generaliza y se habla de pantallas, redes sociales, criticando lo mismo, ¿no? Incluso videojuegos o series, ¿no? Como si fuese lo mismo, el mismo pack. Y hay que diferenciar bien cada cosa, porque son muy distintos. Y bueno, esto es en este caso, este experimento, yo os digo, es una evidencia, una prueba de 14 días, una prueba corta, con un grupo pequeño de gente, de cómo puede afectar la salud mental, digamos, o sea, mejorarla en este caso, porque dañarla no se ha visto que la dañe, desde luego. Sería raro. A ver, sí que es posible que en personas que tengan mucha dependencia de las redes sociales, que muestren un nivel de ansiedad mucho más alto, es decir, empeoraría su ansiedad por dejar de usarlas, pero temporalmente, es decir, sería un desenganche, ¿no? Como cualquier otra adicción. Pero bueno, lo dicho, si aquí he dejado estas preguntas así de referencia, que yo creo que hemos visto bastante por encima. Las preguntas vuestras me han encantado, la verdad. Gracias por por las preguntas de Alba, de David, bueno, también los comentarios aquí de Ingua. Eso, hemos visto, por ejemplo, estoy viendo un repaso de vuestras preguntas para que queden vistas. Lo extraño que es que mejoran los dos grupos, que ya vimos un poco, justo comentaba. La predisposición de ir a un experimento es lo que puede estar ahí afectando. El tamaño, el número de semanas que se hace, ¿qué más? En qué invertir ese tiempo, en ocio y tiempo libre de calidad, en cómo puede afectar a otras cosas, que no sea solamente a nivel de percepción corporal, sino a nivel de otras formas de vida. En las redes sociales la comparación no solamente es con el cuerpo, sino con muchas más cosas, ¿no? El tema de la multitarea, que hemos visto también. O sea que bueno, yo creo que hemos abarcado bastante. La gente que esté viendo esto en diferido, si lo estáis viendo, claro, todo esto que comento del chat, si lo veis en Twitch, pues
lo podéis ver bien. Si no, aquí lo veríais en esta pantalla. En las de antes no. En las que estaban así. En esta de aquí. A ver si me... En esta de aquí no. Pero bueno. Entonces creo que vamos a ir cerrando. No sé si no tenéis ninguna cuestión más. También quiero comentar. Es posible que ahora estas semanas que viene... no sé si en lo siguiente haré directo de divulgación el jueves o que haga un mini parón. ¿Por qué? Porque dentro de 20 días es mi cumple. Entonces, ¿qué pasa? Yo en mi cumple no voy a hacer directos ese jueves, que es el 27. O sea, el 26 es mi cumple, que es miércoles. No sé si hará algún directo especial, seguramente sí. Y no lo haré, digamos, o sea, no prepararé una presentación de esta. Será, pues, aquí más informal todo. Y, claro, quedan... Hoy es día 6, no sé si queda un jueves en medio. Queda el 13 y el día 20. No sé si hacer ya del tirón hasta diciembre o a lo mejor hago la semana que viene un directo de divulgación más y luego el día 20 y 27 descanso y luego el 4 volvemos, digamos, o sea, volvemos los jueves por la noche. Porque los de diario voy a seguir haciéndolos en principio. Luego si hay algún cambio a nivel de laboral y demás, pues oye, obviamente adaptaríamos y os informaría, pero bueno, que es posible que haga ese mini parón, fin de esta mini temporada, hago como en Netflix, saco 4 capítulos o 5 y luego hago mini parón y luego saco otros 4 para Navidad. Pero bueno, no sé qué os parece. Porque tengo que seguir retomando temas de las webs que tengo un poco parado. Y además, como estoy con el tema del móvil, que quiero dejar listo. Que bueno, ahora, o sea, yo os digo, no os voy a comentar tampoco demasiado porque es un follón tremendo el tema del móvil, pero vaya. Y nada más, que en los directos diarios también, lo digo porque, o sea, los de los jueves, aunque hagamos parón, en los directos diarios hablamos de noticias de temas de ciencia. Exacto, en mi cumple sí que tengo que... Eso es con el hype total, no, seguramente quizá la semana que viene haga un directo de divulgación y luego así que haga un descanso de 2 semanas ahí. Pero lo que digo, justo sale ahora en la pantalla. En los directos de diario también hablamos de temas de ciencia, entonces la divulgación no para. Aquí para algo me pagáis, ¿no? Con las suscripciones. Que por cierto, muchísimas gracias porque estamos a día 6, va a ser un mes dentro de 3 días. Realmente este es el mesversario. Bueno, el lunes es día 10, entonces el lunes sería el mesversario, el domingo. Pero en este mes, que es el mes que hemos vuelto, ¿no? El primer mes, tuvimos 12 suscripciones al canal, que eso es, o sea, muy por encima de las expectativas que yo contaba. Yo contaba, como yo fui pidiendo aquí a los colegas, pues suscríbete si tienes el Prime, no sé qué. Pero yo contaba con 5 más o menos. Y estas 12, la verdad que se agradecen un montón. De manera que, pues bueno, eso. Os quiero agradecer, que al final, pues mira. Y lo dicho, si hago un especial de mi cumple, un especial más largo, ya os informaré, ya daré el rollo con eso. Gracias, Ingua. Sí, o sea, lo comento pues un poco para, pues eso, para que la gente, que a lo mejor si hay alguien que no entra más en los directos, que luego entra dentro de 2 semanas y dice, ostras, no está Dani aquí, ¿qué pasa? Pues eso, comentar que es posible. Los siguientes temas que voy a ver, mira, es que de hecho, déjame ver si los tengo. No sé si lo tendré abierto aquí. Que vamos a ver cada divulgación. Si no quiero que sature el PC, porque sabéis que es un poco delicado si abro 2 pestañas. Vale, pero creo que lo puedo abrir sin miedo. Vale. ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver próximamente en... Vale, vamos a ver. Tengo por aquí... Vale, sí. Deberes, exacto. Bueno, os iba a mandar las libretas estas, un examen. O sea, tenemos examen, ¿no? ¿No sabéis que tenía examen? Claro, todo esto pasa, lista. Examen, con las coñas. Yo es una de las cosas que más voy a recordar siempre. Que somos 4 gatos y no tenemos alcance. Pero hubo una persona
Bueno, hubo varias, pero hubo la última que recuerdo, que me comentó en YouTube en un vídeo diciendo que le ayudé para un examen. O sea, que un vídeo mío le ayudó. Y fue como, ¡buah! ¡Qué sensación de enseñar! ¿Sabes? Vale. Pues bueno, mira, justo. Siguiente tema, esto lo vamos a ver antes del parón. ¿Vale? Y es, ojo, esto os puede gustar. Los videojuegos podrían aumentar la inteligencia de los niños y de las niñas hasta en 2,5 puntos el cociente intelectual. Cuidado, Cuidado con eso, que eso... O sea, este es un tema que lo cogí porque yo seguramente lo hayáis visto. Yo cuando lo vi dije... O sea, me sentí... ¿Sabéis el meme este de... Como gente como meditando con el cerebro así, con todo muy... Pensando, ¡buah! Pues sí... Claro, hay que ver el experimento ese. Si ponen, imagínate, una relación de número de horas por aumento del cociente intelectual, claro, habrá gente que diga, soy Einstein, ¿sabes? Porque llevo tantas horas viciando que soy... Pero bueno, ese es el siguiente. Los próximos serían... Hay uno de neurociencia sobre inteligencia artificial en trastornos neurológicos, que a ver si os gusta. Hay otro de multitarea, lo digo porque justo Alba antes habló de eso. El tema de la multitarea y demás, que lo tengo por aquí pendiente también. Otro sobre el efecto... Bueno, es que claro, tengo muchos, aquí no sé si van a ir en este orden. Tengo otro pensado sobre la actividad física y la mejora en la actividad cerebral. Sobre... ¿Qué más? Sobre videojuegos también, otro más. Sobre reducir el riesgo de demencia, por ejemplo. La empatía afectiva en los videojuegos prosociales. Tengo unos cuantos de videojuegos. Entonces, bueno, tengo aquí, pues eso. Tengo varios que pueden ir cambiando, pero vaya. Yo creo que en nuestro caso ya pasamos de punto de no retorno y estamos volviendo a CI negativo. Claro, que bueno, eso también es... el tema del CI, esto lo hablamos en un momento en los directos, creo. Seguramente veis alguna noticia por ahí de... En los últimos años, desde el año 2000, no sé, 2006, 2005, tal, el CI mundial está bajando. Es como, nos estamos volviendo más tontos. Y yo os digo, tranquilidad. O sea, de nuevo es ver las noticias titulares y llama mucho. Tranquilidad, porque no es que de repente nos estamos volviendo imbéciles. Porque hay que, sobre todo, hay un punto que es clave, que es que el CI no determina lo válido que es nadie. Es decir, hay gente con un CI altísimo que son... O sea, que tienen muchísimos problemas en muchísimas cosas. Es decir, no son capaces de hacer tareas sencillas para mucha gente teniendo un CI muy alto. Y dos, que las medidas del CI, en mi opinión, deberían ser adaptables a las generaciones. Es decir, no es lo mismo una persona inteligente ahora. O sea, no puedes medir inteligencia igual ahora que hace 100 años. Porque una persona de hace 100 años que daba en el CI hace 100 años 130, ahora mismo... o sea, que en aquel momento era una persona adaptada al entorno porque su CI era útil para lo que hacía. Ahora mismo a lo mejor da muy bajo. Porque no sabe utilizar herramientas digitales, bueno, lo que sea, ¿no? Porque va cambiando. Entonces, para mí, ahí sí que en la medición del CI debería ser más flexible. ¿Qué pasa? Que en muchos de estos cuestionarios de psicología, pues no o sea, brillan por su rigidez muchas veces. Pero vaya, que eso. No me enrollo más, que tenéis que cenar, la gente que estáis cenando, también yo. Y nada, muchísimas gracias por pasaros, tanto en este como en los otros directos de divulgación y en los directos diarios, que siempre os estoy agradeciendo. A Ingua, a Alba, David, Andreita y toda la gente que está por ahí de fondo, que seguro que hay mucha gente más que ha dejado por ahí el ojo. Y nada, espero que os haya gustado. Bueno, también gracias por el feedback de Alba, del diseño, de los dibujitos y demás, que bueno, he intentado buscar este estilo un poquito más visual para que sea más fácil de entender y menos cargado de texto. Ni siquiera de entender, sino de el mensaje que se quiere transmitir. O sea, dividir los grupos así, un poco los cuestionarios así, ¿no? Y todo esto, bueno. Que tampoco estaba despidiéndome y no quiero enrollarme más. Como dice el americano que reacciona a música, me callo ya que soy un pesado. Cambio la pantalla